Hemos escuchado mucho sobre la vacuna de COVID-19 y en este día le traemos una entrevista exclusiva con la doctora Sasha de Neighborhood Family Practice. Mi nombre es la pastora Lumar Vargas y para mí es un placer poder traerle información especialmente a la comunidad de la fe en cuanto a esta vacuna. Y quiero leer un texto bíblico, palabras de Jesucristo en Mateo capítulo 10, a donde dice, Él le dice a sus discípulos, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Queremos escuchen información de alguien profesional en cuanto a la vacuna para que el Espíritu Santo pueda guiarle en cuanto a qué uno debe de ser en estos tiempos que estamos viviendo. Gracias, doctora Sasha, por estar con nosotros en este día y deseamos que nos cuente quién eres, a qué te dedicas, cómo podemos saber más de ti y de tu clínica. Ay, muchas gracias y de verdad yo estoy súper agradecida de estar aquí, gracias a ustedes. Me llamo doctora Sasha, soy un médico de la familia, un médico general. Yo trabajo en una clínica que se llama Neighborhood Family Practice. Es una agrupación de clínicas calificado por el gobierno federal. Eso es decir que nuestras clínicas sirven a la parte de la ciudad en que se sabe que las personas no tienen un buen acceso a salud y a servicios médicos. Evidentemente, yo soy gringa, ¿verdad? Español no es mi idioma materna. Tuve la oportunidad de aprender español cuando tenía 22 años y ese proceso cambió mi vida completamente. Y entonces, lo importante es si usted o si otras personas no me entienden, por favor, sin pena que me pares y me dices, porque español es algo que a mí me encanta, pero como dije, no es mi idioma materna. Aparte de eso, voy a decir que estudié la medicina como estudiante de medicina en Cuba. Tuve la oportunidad de pasar más que 6 años, casi 7 años, viviendo por fuera de los Estados Unidos. Vivía en Cuba y después también estudiaba en Chile, en Santiago, Chile. Entonces, por todo eso, yo sé algo de español y a mí me encanta practicar y tener pacientes latinos. Excelente. Estamos hablando sobre la vacuna de COVID-19 y específicamente a nuestra gente, nuestro pueblo latino. ¿Cómo has visto como profesional, como doctora, especialmente en esta ciudad, que el COVID-19 está afectando a nuestra gente y a nuestra comunidad de la fe? Estamos todos en una situación muy emergente y muy difícil con coronavirus 19. Y para los latinos, lo que yo veo es que los latinos se contagia, se infecta, se enferma, se hospitaliza y desafortunadamente se muera de coronavirus 19 más que la población general. Y es muy injusta la situación, es muy difícil ver eso en la clínica y al pesar de no ser latino, yo dije, pues voy a ir hoy y voy a hacer la entrevista porque uno no puede ver la injusticia, uno no puede ver la verdad de la situación y no decir lo que está pasando, no informar a las personas que le toca o por lo cual podría estar afectado. Por lo general, yo trabajo en español e inglés, pero por lo general yo no hago entrevistas o no informa a las personas acerca de las cosas latinos. ¿Por qué? Porque evidentemente yo no soy latino, pero con esta situación yo dije, tampoco puedo ser cobarde. Y es muy peligroso la situación de coronavirus para todo el mundo, pero en particular para las personas de varios grupos étnicos. Y como dije, a nivel federal, o decir nacional, a nivel estatal y también a nivel comunitario,
vemos que las personas de algunos grupos étnicos, incluyendo los latinos, sobreexponen al coronavirus y son más probables de padecer de coronavirus y enfermarse de manera grave de coronavirus. Y como un ser humano, como un cristiano, como una persona con un moral y un ético, yo no puedo permitir que eso siga pasando en mi propia clínica. Claro, claro. No, te agradecemos el poder estar dispuesta para hablar sobre estos temas, especialmente algo que está afectando a nuestra gente como nunca antes. Y en cuanto a la comunidad de la fe. Sí, eso también. Yo pienso que es muy difícil para las personas que adorar y rezar y participar en su comunidad religiosa, que de repente se siente como todo eso está lejos. Porque uno no puede o piensa que no puede o no debe juntar para mantener esas tradiciones y para mantener lo que para ellos es como algo central en su vida. Sí. Entonces es como un reto, o es como una prueba de su fe para ver si enfrente de esa situación tan grave todavía puedes seguir con realmente lo que es lo básico o parte tan esencial de ser cristiano. Y eso es cuidar a su vecino, respetar a los demás, ofrecer la mano a las personas que están enfermos mientras que uno protege a las otras personas en su iglesia. Y entonces para las comunidades de fe yo veo que han necesitado cambiar mucho la manera en que logran eso y entiendo que es súper difícil, pero a la vez es algo muy bonito y muy importante de realmente realizar su religión o su fe. Pues la otra parte de su pregunta, que es consejos, ¿qué es lo que uno puede hacer en frente de esa pandemia? Claro. En particular, si uno participa en la iglesia o participa en algún grupo religioso. Entonces, lo más importante, yo pienso, es que uno siempre piensa en cómo puedes vivir como cristiano y realmente cómo actuar en una manera que respeta a los demás y que ayuda y respalda a los demás en su comunidad. Claro. Voy a robar un poquito de Ricardo Arjona, ¿verdad? Pero como la canción dice, Jesús es verbo, ¿verdad? No sustantivo. Entonces, empezando con eso, que si preferiblemente la iglesia no debe juntarse porque hay que mantener una distancia social y si van a juntar todavía hay que mantener esa distancia social y hay que andar en mascarilla, aunque, y te lo digo, no es cómoda, ¿verdad? Pero hay que siempre pensar en lo demás. Y entonces por eso nosotros mantenemos y recomendamos como esos procesos. Pero además, si uno no está juntando, si uno está como participando de manera virtual, que se acuerda de lo demás y que hacen todo lo posible para todavía como respaldarle y como amarle y abrazarle de las maneras que puedan. Por ejemplo, si tienen miembros de la comunidad que son mayores, que llaman a ellos frecuentemente, claro, que pueden hacerles la compra, por ejemplo, llevarles las cosas, ayudar a los miembros de la familia de ellos de las maneras como esos y otras cosas como que puedes hacer sin interactuar directamente con ellos. Claro. Entonces, como esos son como los consejos básicos, ¿verdad? Como de que todos los medios hablen, como ponerse la mascarilla y utilizar la mascarilla si van a estar juntos con otras personas. Y ojo,
hay que utilizar la mascarilla apropiadamente. Es decir, no se puede andar como si fuera joyería, no se puede andar con la mascarilla cayendo o por un lado. Hay que ponerlo para que recubre la nariz y la boca. Y hay que lavarse las manos o desinfectar las manos. Hay que lavar o desinfectar superficies que uno toca. Hay que siempre pensar en lo demás y estar comunicando. Y si tienes la oportunidad de ponerse la vacuna, yo lo recomiendo fuertemente, porque es otra manera de cuidarse o cuidar a sí misma y cuidar a los demás. Y es algo central a nuestra fe, el uno amar a su prójimo como a uno mismo. Y creo que entramos a otro tema y es importante no olvidar que todavía esto es parte de nuestras costumbres. Se necesita la máscara, se necesita la distancia y fácil uno olvidar y ponerse cómodo, pero queremos recordar a la audiencia que todavía estamos en esta prueba, ¿verdad? En cuanto a la vacuna, hay una vacuna, hay esperanza, cuéntanos, queremos saber datos científicos, qué es, cómo podemos educarnos bien para saber, para tomar la decisión de tomarla o no tomarla. Muy bien, muy bien. Entonces, sí, existe varias vacunas en todo el mundo y aquí en los Estados Unidos, el grupo que prueba esas cosas, el FDA en inglés, FDA, había realizado el uso de 2 vacunas para uso emergente, de uso de emergencia. Y entonces sí hay 2 vacunas disponibles, uno se llama Pfizer, el otro se llama Moderna. ¿Cómo funcionan? Las vacunas funcionan mandando un mensaje al cuerpo que permite que su cuerpo reconoce el COVID-19, lucha contra el COVID-19 y mata el coronavirus 19 antes que se te puede hacer algún daño. Yo quiero clarificar algo porque muchas veces las personas se confunden o no saben y tienen mucho miedo que van a enfermarse por la vacuna porque piensan que la vacuna contiene coronavirus, pero eso no es la verdad. La vacuna no contiene coronavirus completo, vivo ni muerto. Entonces no es posible que uno enferma por coronavirus a través de la vacuna. ¿Okay? ¿Qué es lo que contiene la vacuna? Pues la vacuna contiene un mensaje, ese se llama ARN mensajero, que entra en una porción de la célula tuya y el sistema inmune tuyo lo capta, lo reconoce y a través de ese proceso lo mata. Está entrenando el sistema inmune tuyo reconocer este coronavirus de verdad y luchar contra ese coronavirus de verdad. Para ser un poco más científico, ese ARN mensajero lo que hace es hace como un truco con la célula en que se produce algo se llama la proteína S, que en inglés se dice el spike. No es todo de coronavirus, como habíamos dicho. Es decir, como la célula produce el cuernito del toro, y el toro es coronavirus. En que se produce ese cuernito, el sistema inmune tuyo dice que eso no está bien, oye caballero, y lo mata. Y se acuerda de ese proceso. Entonces, después cuando el toro completo, que sea el coronavirus, viene, tu cuerpo está listo y tu sistema inmune está listo para matarlo. Entiendo, perfecto. ¿Qué, en tu opinión, cuáles son los beneficios de uno decir sí y cuando llegue el tiempo el uno tomar la vacuna? Pues hay muchos beneficios, pero básicamente
ponerse la vacuna reduce su riesgo de padecer de coronavirus sintomática, moderada o severo por más que 94%. ¿Ok? Y de nuevo, podemos hablar en un rato acerca de cómo los datos específicos con eso. Pero es decir, si uno pone o se vacuna con la vacuna de coronavirus 19, cualquier de las dos vacunas se reduce el riesgo que vas a morir de coronavirus enormemente, un montón. Y además que para usted tiene ese beneficio, realmente es su familia y su comunidad que también recibe el regalo. Porque tal vez usted es una persona muy joven, muy sano, y tú pienses que eso no me toca. Yo no voy a enfermarme mucho con coronavirus. Entonces, ¿por qué a mí me importa? Pero como un cristiano o como una persona que tiene comunidad y que ama a su comunidad, tiene que siempre pensar en las personas que no tienen lo que usted tiene. Y, por ejemplo, su abuelo o su vecino o la mamá de un amigo que son mayores, que tienen problemas con su sistema inmune y que no pueden enfrentar coronavirus tan fácilmente como usted. Yeah. Y personas que ya han tenido coronavirus, ¿cuál es la recomendación? ¿Deben tomar la vacuna o no? ¿Cuáles son los efectos, etcétera? Ok, buena pregunta. Pues en este momento sabemos que desafortunadamente uno puede infectarse con coronavirus varias veces. Tenemos suficientes casos de personas que han padecido de coronavirus más que una vez. Entonces, por eso, porque la protección de anticuerpos por infección con coronavirus, sabemos que no se dura para siempre, que se dura un tiempo y ese tiempo varía mucho con cada persona. Por eso sí estamos recomendando que las personas que ya han tenido coronavirus todavía se vacunen, porque la protección de padecer, después de padecer de coronavirus no es cierto. Y la protección de la vacuna además es más eficaz, porque en los estudios clínicos que han hecho con las vacunas, se sabe que más que 94% de las personas que se vacunaron no tenía infección malo con coronavirus después. Y se ha hablado, creo que a veces el miedo es los efectos secundarios que ocurren por causa del coronavirus. Y a veces eso es lo que está, a donde el temor existe. ¿Cuáles son estos efectos para estar al tanto? Y cuéntanos sobre eso, lo que has visto en tu práctica, en tu vida personal. Sí. Primero, yo quiero clarificar que si una persona tiene miedo de ponerse la vacuna o si una persona tiene miedo de participar en tratamiento para coronavirus o de ir al hospital o hablar con el médico acerca de coronavirus, pues bienvenidos, porque cuando me vacuné, porque me vacuné, mi esposo se vacunó, mi hermana se vacunó y todos de nosotros tuvimos algo de miedo. Claro. Además, quiero reconocer que algunos grupos étnicos desafortunadamente tienen una historia con la salud que es muy injusta y por eso tienen razón de tener más miedo. Yo no pienso que cuando una persona tiene miedo de vacunarse que son tontos o que son estúpidos. Al contrario, yo siempre pregunto en la clínica, está bien, no tienes que vacunarse porque nosotros no somos la policía, eso no es obligatorio. Yo ofrezco eso porque yo pienso que de verdad para su bienestar te ayuda a vacunarse, pero pues me cuentes el por qué. Entonces, si una persona tiene miedo, espero que puedan comunicar con algún experto acerca de su situación personal. Pero diciendo eso,
Hay efectos secundarios de la vacuna, pero son los mismos efectos secundarios que tienen cualquier vacuna. Y no son por la vacuna propiamente dicho, son porque la vacuna causa que su sistema inmune activa. Y los síntomas que uno tiene después de vacunarse son su propio sistema de inmunidad activándose y despertándose. Entonces, de nuevo, no es que tienes coronavirus, es que tienes un sistema inmune que está fuerte para la cosa. Los síntomas que puede tener después de la vacuna, después de vacunarse con coronavirus, son relativamente leves en la gran mayoría de los casos. Son cosas como te duele donde recibió la inyección, que eso es evidente, ¿verdad? Si te ponen una agujita, aunque sea por un momentito, te duele el brazo. Puedes tener fiebre, pero de bajo grado, es decir, menos 39. Puedes tener dolor muscular, puedes tener un poquito de dolor de la cabeza, puedes tener un poquito de sentirse cansada. Esos son los síntomas más comunes. Voy a ser honesta, a mí me tocó todo. Incluso a mí me tocó síntomas que no son tan comunes, pero que pueden pasar. Por ejemplo, que los ganglios linfáticos, como las masitas que tienes acá, se me hinchó un poquito. Pero eso se me duró 24 horas y me desapareció. Y a mis familiares y otras personas de mi clínica, la gran mayoría no tuvieron nada. Se sentía completamente bien después de la vacuna. Entonces, uno tiene que valorar la situación. Entiendo que tiene miedo de ponerse la vacuna, pero los efectos secundarios, que son su propio cuerpo luchando y protegiéndose contra coronavirus y aprendiendo cómo matar coronavirus, son leves en comparación con lo que podría pasar con usted o con algún familiar si padeces de coronavirus de verdad. Es decir, hospitalización por falta de aire, es decir, intubación porque no puedes respirar, es decir, pasar meses en terapia intensiva, perder su trabajo y no tiene para poder respaldar y alimentar y mantener a su propia familia. Realmente cuando uno valora esas cosas, para mí es una oportunidad vacunarse. Sí, no, y creo que también es algo que hay información en lenguajes como en el español, podemos hablar con personas profesionales, doctores como tú, Dr. Sasha. Y también creo que como cristiano Dios nos guía y nos dirige y el Espíritu Santo nos dice sí o no. El propósito de esto es ponerlo todo en perspectiva y decir, ok, Dios, ¿qué tú requieres de mí para yo amar a mi prójimo como tú demandas de la iglesia? Me encanta. Sabemos que el Neighborhood Family Practice tiene varias ramas, sede una en la 117, a donde trabajas, en la Ridge. ¿Cómo podemos ser parte de recibir la vacuna? Porque eso es también otro proceso. ¿Puedes hablar sobre el proceso de recibir la vacuna para diferentes grupos de personas y cómo Neighborhood Family Practice ha sido parte de ese proceso en esta ciudad? Claro que sí. Además, voy a añadir algo acerca de la vacuna. Entonces, nosotros somos una clínica, como dije, que trata de servir al pueblo que sabemos que no tiene seguro de salud o no tiene un buen acceso a servicios médicos. Por eso, nosotros tenemos la vacuna porque queremos ayudar a esas personas y a esos grupos étnicos que no han tenido protección y que por eso están resultando muy mal esa pandemia. Nosotros tenemos la prueba para ver si uno padece de coronavirus. Eso se hace en mi clínica. Nosotros tenemos servicios médicos si uno se siente enferma con cualquier cosa, además, claro, con coronavirus. Nosotros tenemos la vacuna, tenemos las dos diferentes vacunas de Moderna y de Pfizer, y eso está disponible en dos sitios de nosotros. Uno es la oficina principal y la otra es una oficina que está en la calle Poritas. Tenemos un número general y tenemos un número de teléfono
específicamente para preguntas de coronavirus y para poder recibir la vacuna contra coronavirus. Y eso lo voy a dar a usted y me imagino que usted puede ponerlo en su página de web. Claro. Hay 2 pasos de la vacuna o 2 inyecciones necesarios con cada vacuna. Entonces, si usted o si una persona desea vacunarse, llame a la clínica, pide para poder vacunarse. No tienes que ser paciente con nosotros. No nos importa si usted es paciente de nosotros. Lo que nos importa es que usted tiene protección y puede proteger a su propia persona y a los demás. Entonces, cuando usted llame, damos una visita o una fecha para poder vacunarse y también garantizamos la segunda dosis. La fecha de cuando recibes la segunda dosis es difícil decir 100% porque cada semana varía la cantidad de vacunas que recibimos, pero hacemos todo lo posible para garantizarlo. Perfecto. Dr. Sacha, me imagino que este año para usted, para su clínica, ha sido... ¡Candela, mamá! ¡Candela! Terrible, pero ya. Candela, Sí. Muy bien. Pero gracias por tu tiempo, por el trabajo que haces, por asegurar las vidas de tantas personas y poder querer educar al pueblo latino de Cleveland, Ohio. So, gracias mil por tu tiempo y por todo lo que has compartido. No, muchas gracias a usted y de nuevo yo pienso que no es lo que yo digo que vale tanto, es ver es que las propias personas cuando se vacunen y los demás ven los beneficios, que eso realmente es lo que va a hablar. Y personas como usted y instituciones latinos o organizaciones latinos que están brindando eso a su pueblo realmente son lo más importante. Entonces estoy súper agradecida a ustedes y muchísimas gracias. Gracias.